Les ofrecemos a continuación una reposición del programa Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera. Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un nuevo programa de Santos en el Claustro, en el que entre mi hermana Margarita y yo vamos viendo la vida de diversos monjes y monjas que se han santificado, tanto en la vida eremítica como en la vida cenobítica, las dos vertientes de la vida monástica a lo largo de los siglos hasta nuestros días. La semana pasada nos acercábamos a un monje jerónimo español ejemplar, confesor de Isabel la Católica, también del rey Fernando, obispo de Ávila y arzobispo de Granada, el primer arzobispo de la Granada reconquistada, Fray Hernando de Talavera, siervo de Dios. Su causa está introducida, su causa de beatificación. Y vamos a proseguir hoy con su vida, con la vida de este gran monje y prior jerónimo, prior del monasterio de Prado en Valladolid. Fray Hernando de Talavera habíamos dejado su vida en el momento en que es nombrado confesor de Isabel la Católica, y cuenta el padre Sigüenza, el gran historiador de la Orden de San Jerónimo entre el siglo XVI y principios del XVII, es cuando vive Fray José de Sigüenza, dice en su Historia de la Orden de San Jerónimo que confesábanse muchas veces rey y reina con él, es decir, Fernando e Isabel, y fuera de confesión le trataban a solas sin encubrirle cosa de sus intentos, y así vinieron a fiar de él como de hombre verdaderamente santo y de singular prudencia. No era el partido igual, que cuanto los reyes estaban con él gustosos traía él desabrimiento. Viéndose lanzado en cosas tan ajenas de su gusto y de sus fines, suspiraba por su soledad. Es decir, no es que no le gustase el trato de los reyes, en cuanto que sobre todo la reina Isabel era una mujer de una gran piedad y él siempre la estimó y la quiso, sino que lo que le disgustaba era tener que abandonar sus funciones monacales, su tarea como monje y como prior, y tener que dedicarse a asuntos que muchas veces tocaban los temas políticos. Efectivamente, como confesor, y no solo confesor, porque estuvo también como consejero, esto le obligaba a conocer numerosos asuntos en los que había de intervenir, y así, de hecho, los reyes acudieron a él en muchas ocasiones con este sentido. En el año 1470, como decíamos, había sido elegido prior del monasterio de Prado de Valladolid. Y fue allí donde los reyes tuvieron conocimiento de él y acudieron a él para pedirle que fuera su confesor y también consejero. En los años 80 sería nombrado visitador general de la Orden de los Jerónimos, lo cual para él sería en parte un alivio. Una carga dentro de la orden, indudablemente, porque había de visitar diversos monasterios, los monasterios de la orden, para ver el estado de observancia de los mismos, los problemas de las comunidades, pero le permitía, por otra parte, alejarse de los asuntos políticos. Esto, sin embargo, causaba cierta molestia entre los reyes, ya que ellos querían tenerlo disponible como confesor y consejero. Hay algunas cartas de Isabel la Católica a Fernando de Talavera o Hernando de Talavera, Fray Hernando de Talavera, en las que se refleja la confianza que tenían puesta en él y cómo estimaban tanto lo que él les aconsejaba. Dice en una carta del 4 de diciembre de 1493 en Zaragoza, dice la reina: tales son vuestras cartas, las que le manda Fray Hernando, que es osadía responder a ellas, porque ni basto ni sé leerlas como es razón, mas sé cierto que me dan la vida, y que no puedo decir ni encarecer, como muchas veces digo, cuánto me aprovechan, tanto que no es razón de cansar ni de dejarlas, sino escribir con cuantos acá vinieren. Y querría yo que aún más las entendiésedes, y más particularmente de cada cosa. Dice al comienzo, por lo tanto, dice que las cartas de Fray Hernando le dan la vida y que le aprovechan muchísimo. La reina no duda
que estas cartas pues pueden suponer de cierta pesadumbre para el monje, porque le llevan problemas que él como monje no hubiera querido tener que asumir. Dice así: será descanso para mí si yo pienso que vos sufrís sin pena mis cartas. Que nos excuséis de escribir vuestro parecer. Yo ausente será el mejor consejo que de otro presente, y no hubo nadie, presentes ni ausentes, que ansí como vos en ausencia supiese sentir y loar la paz. Es decir, que todos sus consejos eran para ella un alivio. Os ruego que esta mi carta y todas las otras que os he escrito las queméis o las tengáis en un cofre debajo de vuestra llave, que persona nunca las vea, para volvérmelas a mí cuando pluguiere a Dios que os vea. Es decir, que tenía una confianza absoluta en él como confesor y también como consejero, confianza que con otras personas no tenía. La sierva de Dios Isabel la Católica, en otra carta, algo anterior, del 30 de diciembre de 1492, desde Barcelona, con ocasión de un atentado que había sufrido el rey Fernando, le cuenta también cómo había sufrido, y dice: si a cosa habéis de hacer por mí, a vueltas de cuántas y cuán graves habéis hecho, que queráis ocuparos en sacar todas mis deudas y de todas las cosas que a vos pareciere que hay que restituir y satisfacer. Y es muy importante lo que dice: como siempre habéis hecho, mas agora en especial esto, y por mi descanso he escrito todo esto, descanso en que lo sepáis todo. Es decir, ella descansaba confiando sus asuntos y sus problemas, sus inquietudes a Fray Hernando de Talavera. Desde muy pronto le encomendaron asuntos que eran propiamente de Estado, es decir, no solo era confesor de la conciencia, sino también consejero, y además pidieron sus intervenciones en relación en parte con la guerra con Portugal, la guerra sucesoria que llevaría a confirmar a Isabel la Católica en el trono castellano, apoyada por su esposo Fernando frente a Alfonso V de Portugal y el partido de Juana la Beltraneja. De aquí se derivaría que en el año 1479, el 15 de noviembre, asistiera como consejero real a la profesión religiosa de Juana la Beltraneja en Coimbra, una de las condiciones establecidas en la paz, como delegado de los reyes Fernando e Isabel. Previamente, en todo el tiempo de la guerra sucesoria castellana, que culminó en la batalla de Toro de 1476, confirmando así los derechos de Isabel al trono castellano, Hernando de Talavera, Fray Hernando, había buscado también financiación para la causa de Isabel la Católica. Y también es importante la redacción del primer testamento de Fernando también en aquellos tiempos. Y, como decimos, esa profesión religiosa de Juana la Beltraneja, que ingresó en el monasterio de Clarisas de Coimbra, como ya acabamos de señalar. Pero otro asunto que le traería problemas notables sería el de tratar de ir recuperando el patrimonio regio que en los tiempos del reinado desastroso de Enrique IV, hermanastro de Isabel la Católica, hijo del primer matrimonio de Juan II de Castilla, Isabel la Católica es hija del segundo matrimonio de Juan II con Isabel de Portugal, Enrique IV lo es de Juan II y María de Aragón, pues el reinado de Enrique IV fue un desastre completo y durante su reinado se dilapidó una gran parte del patrimonio regio. Los reyes católicos, queriendo afianzar la autoridad real, se empeñaron en recuperar todo lo que se había perdido, pero claro, esto evidentemente traía conflictos con aquellos que se habían visto beneficiados por la compra o la adquisición o haber recibido dádivas del rey Enrique IV, que no era por una liberalidad bien entendida, sino como por ganarse favores, y todo lo cual evidentemente había ido en detrimento del patrimonio regio. Los reyes católicos trataron de recuperar todo lo que se había dilapidado y esto llevó a Fray Hernando de Talavera a empeñarse en ello y alcanzar también, por lo tanto, como fruto de todo ello, algunos conflictos y las molestias de aquellos nobles que se habían visto beneficiados en época de Enrique IV.
Notoria es también otra labor importante, otra intervención, que es su participación en la Comisión Asesora en 1477 para la incorporación de las Islas Canarias a la Corona de Castilla. Las Islas Canarias se habían ido incorporando por empresas particulares de la familia de los Bettencourt o Betancourt, y serían los Reyes Católicos los que llevasen a cabo en su reinado la incorporación de estos territorios insulares a la Corona de Castilla, de tal manera que en este proceso de unificación política de España bajo los Reyes Católicos, Fray Hernando de Talavera tuvo también una participación importante, puesto que los reyes le encomendaron participar en esta comisión asesora para la incorporación de las Islas Canarias. Y desde luego una labor también muy destacada fue su participación en la reforma religiosa emprendida por los Reyes Católicos en sus reinos. Una reforma religiosa en la que destaca sin duda alguna la figura de Fray Francisco Jiménez de Cisneros, o fraile franciscano, y sería también arzobispo posteriormente y cardenal, el primado de España, pero en la cual participaron otros notables personajes de la época como Fray Diego de Deza, fraile dominico, Fray Hernando de Talavera, monje jerónimo, o también García de Cisneros, monje y abad benedictino. Fray Hernando de Talavera, monje de una orden que se hallaba en plena vitalidad y con una observancia ejemplar, como era la orden de San Jerónimo, la orden de los Jerónimos, pues era una figura clave en este proceso de reforma de las órdenes religiosas para que vivieran acordes al espíritu de sus fundadores, al espíritu y a la letra, y que así pudieran ser una vía de renovación de toda la vida espiritual en España. Es una de las labores fundamentales que llevan a cabo los Reyes Católicos y que anticipa todo lo que va a ser la renovación de Trento y todas los frutos espirituales y las nuevas reformas que en el siglo XVI dará a España y a la Iglesia universal, y toda la pléyade de santos del siglo XVI es fruto de esta reforma religiosa de los Reyes Católicos, encabezada por personajes como Cisneros y Fray Hernando de Talavera o Diego de Deza. Hacemos una pausa musical para escuchar al coro Schola Antiqua, formado por antiguos escolanes de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz, de la Escolanía de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz, Schola Antiqua, dirigida por Juan Carlos Asensio, que en la pieza Benedicit te Dominus actúa como director y como solista. Es un responsorio del modo primero en el primer nocturno, en primo nocturno, del oficio de la toma de Granada que compuso Fray Hernando de Talavera con motivo de la toma de la ciudad y su incorporación definitiva a la Corona de Castilla y culminación de la Reconquista.
Scola Antiqua normalmente graba muchos de sus discos en el monasterio de Santa María del Parral, de Nuestra Señora del Parral, el único monasterio jerónimo masculino que a día de hoy sigue vivo y donde pervive la Orden de San Jerónimo que tanta gloria ha dado a la Iglesia y a España y, por supuesto, al universo entero a través de España y de la Iglesia Universal de Cristo. Benedicit te Dominus, en responsorio en el modo primero imprimo nocturno del oficio de la toma de Granada de Fray Hernando de Talavera, de concreto del oficio de Maitines, dirigido por Juan Carlos Asensio, director de Scola Antiqua y que también ha actuado aquí como solista. Una manera de los reyes católicos de asegurarse el tener a su disposición más fácil a Fray Hernando de Talavera fue promoverle al episcopado. Vacó por el año 1482 la sede de Salamanca, la sede salmantina, e Isabel la Católica pensó en que Fray Hernando de Talavera fuera nombrado obispo de la diócesis de Salamanca y para ello envió a Roma a Meléndez Valdés como interviniente para gestionar el asunto ante el Papa Sixto IV. Pero la sorpresa fue que Meléndez Valdés se promovió a sí mismo, procuró la sede salmantina para sí mismo y esto provocó evidentemente un notable malestar de la reina Isabel la Católica, que recurrió a Roma y efectivamente se le retiraría de la diócesis en 1491, siendo sustituido en la diócesis por Oliverio Carafa, pero por lo tanto esto llevaría un proceso de casi 9 años. Entre tanto, sin embargo, en 1486 se produjo otra situación, que fue la sede vacante de Ávila. En el año 1486, así, Fray Hernando de Talavera sería nombrado a su pesar obispo de Ávila, para que los reyes católicos lo promovieran como obispo ejemplar. Es otra de las dimensiones importantes de la reforma religiosa de los reyes católicos, el nombramiento de obispos ejemplares, pero no obstante con el inconveniente para él de tener que asesorar con frecuencia y confesar a los reyes católicos, lo cual le provocaría también una no dedicación tan plena como la que hubiera deseado a la sede de Ávila. Él, como obispo ejemplar, quería dedicarse en cuerpo y alma a la sede. Fray José de Sigüenza, el historiador de la Orden de San Jerónimo, nos lo muestra así, dedicado plenamente, pero es cierto que no pudo hacerlo tanto como desearía. Estaría ejerciendo como obispo de Ávila desde 1486 hasta su traslado a Granada en los primeros días de 1492. Cabe decir que la presencia de un monasterio jerónimo en Ávila no llegaría hasta mucho más tarde. No había monasterio jerónimo en época de Fray Hernando de Talavera, como si lo había en Valladolid, donde había sido prior, o a Granada, donde llegarían pronto los monjes jerónimos. En este tiempo de su episcopado, del ejercicio de su obispado en Ávila, en 1487 tuvo lugar lo que se conoce como Junta de Salamanca, si bien es una comisión que nunca se reunió propiamente en Salamanca, sino fundamentalmente giró en torno a Madrid y Alcalá de Henares. Fue una comisión nombrada por los Reyes Católicos para examinar las propuestas de Cristóbal Colón de cara a su viaje a través del Océano Atlántico para llegar a las Indias Orientales, que era donde él había pensado, lo que es el Extremo Oriente, lo que es Asia, sin esperar encontrarse con un continente nuevo como sería América. Dadas todas las dificultades que se veían a nivel científico por la enorme distancia, esto era acertado, lo que pasa que no se contaba con que había un continente intermedio, pues se desecharon las propuestas de Colón. A veces esta página ha pesado un poco como de forma negativa sobre Fray Hernando de Talavera, pero él es verdad que atendía al dictamen de los expertos, como luego sucedería también en 1492 en la llamada Junta de Córdoba, donde se produciría una nueva negativa a Colón, aunque luego se modificaría la decisión y tendría lugar ya las capitulaciones de Santa Fe el 17 de abril, donde finalmente se aprobaría el proyecto. El 5 de mayo de 1492, ya
reconquistada Granada el 2 de enero, Fray Hernando de Talavera, por comisión de los Reyes Católicos, entregaría a Cristóbal Colón partidas de dinero para financiar el proyecto que llevaría al descubrimiento de América el 12 de octubre de ese 1492. Esta es un poco la evolución de estos hechos relativos a su participación en las comisiones que decidieron en la suerte de Cristóbal Colón con relación a su proyecto de llegar a las Indias Orientales y encontrarse con el continente americano. Toda esta fase última en Granada se debe a que evidentemente fue nombrado arzobispo de Granada, primer arzobispo de Granada, recién reconquistada en 1492. La toma de la ciudad, la entrega propiamente, tuvo lugar el 2 de enero de 1492 y allí pronto Fray Hernando de Talavera se entregaría a su dedicación episcopal en pleno, sin ningún tipo de limitación, atendiendo a 3 tipos de tareas fundamentales, sobre todo. Por una parte, la actuación respecto a los cristianos repobladores, la actuación respecto a la población musulmana y la actuación también respecto a los judíos presentes en el Reino de Granada, además de otras cuestiones inaplazables. En lo que mira a los cristianos, hay que decir que llegaron muchos como repobladores a Granada, pero no todos de vida ejemplar, no solo entre los clérigos, sino entre los seglares. Entre ellos, pues hay que decir, como señala Sigüenza, habíase poblado aquella ciudad de diversas gentes, y no de los mejores, de todavía hay que decir, de las granjas y el desecho de toda España, que por no tener en qué caerse muertas en su tierra, se fueron a vivir a esta. Pues, ¿qué había entre esta población repobladora? Pues los había ejemplares, pero también había pícaros, truhanes, prostitutas, buscadores de fortuna, desheredados que no tenían absolutamente nada que perder. Todo esto era el campo en el que Fray Hernando de Talavera tenía que realizar su labor pastoral, al lado de otros cristianos evidentemente ejemplares. También él desde pronto se empeñó en la instauración, el establecimiento de las órdenes religiosas de frailes, monjes y monjas para que pudieran vivir de manera ejemplar y dar lugar a una vida espiritual más plena. Se empeñó también en que los sacerdotes y los clérigos tuvieran reuniones periódicas para poder formarlos, y echó los fundamentos de un colegio de sacerdotes que sería pues uno de los anticipos de lo que luego serían los seminarios en el siglo XVI, creados por el Concilio de Trento. Esta era una tarea pastoral difícil con los cristianos, pero mayor, si cabe, en algunos aspectos lo podía ser con los musulmanes. Él no llegó a dominar plenamente el árabe, pero sí quiso rodearse de sacerdotes que conocieran la lengua árabe, y, por ejemplo, en 1505 se publicó por parte de Pedro de Alcalá en Granada un arte para ligeramente saber la lengua arábiga para poder evangelizarlos. El procedimiento de Fray Hernando de Talavera miraba a una progresiva y lenta evangelización, lenta pero que diera frutos auténticos, que fueran conversiones sinceras. Así él procuraba sobre todo la evangelización de las élites intelectuales, propiamente de los alfaquíes, de la élite teológica musulmana, y para que, asumiendo la fe cristiana y viendo la verdad de la fe cristiana, pudieran así a su vez ser evangelizadores del resto de la población musulmana. También se esforzó en las mujeres, en la evangelización de las mujeres, para que ellas pudieran influir en la educación de los hijos, y que los niños también pudieran ser luego apóstoles de las nuevas de la nueva fe, de la fe cristiana, en el seno de su comunidad musulmana de origen. ¿Cuál era la dificultad con que se encontraba Fray Hernando de Talavera muchas veces? Las reticencias de los cristianos viejos, como sucedía también de los cristianos viejos hacia los judíos conversos. Contra esto venía luchando ya en el ámbito de los judíos, a los cuales, de nuevo, ahora en Granada también procuró evangelizar, mostrándoles cómo la ley de Moisés era solo una sombra de la claridad de nuestra fe. Dice
Fray José de Sigüenza, y por lo tanto se empeñó en que tanto los conversos del Islam como los conversos del judaísmo fueran bien acogidos por los cristianos viejos, en vez de esas reticencias que hacia ellos había. Todo esto en ocasiones llevaría a luego lo que serían las falsas acusaciones que contra él se harían en el proceso inquisitorial de Lucero, del que hablaremos en un próximo programa. En 1499, Fray Francisco Jiménez de Cisneros, el fraile franciscano, se empeñaría en llevar a cabo una evangelización mucho más rápida, a base a veces un tanto de empleo de la fuerza más que de la convicción hacia los musulmanes, lo cual acabaría llevando a una revuelta importante que tendría que ser sofocada por los reyes católicos. Vamos a dejar aquí el programa, porque Fray Hernando de Talavera es una figura grandiosa que nos requiere todavía la dedicación de un último programa a él, a este este monje jerónimo, aunque se utilizan el término de fray los monjes jerónimos, y en ocasiones es verdad que ellos mismos se autodenominaban también frailes, así lo hace Fray José de Sigüenza, pero es proveniente de una orden de vida monástica. Este monje ejemplar jerónimo, confesor de Isabel la Católica, también del rey Fernando y consejero de ellos, obispo de Ávila y arzobispo de Granada, que por intercesión del siervo de Dios, Fray Hernando de Talavera, y de la sierva de Dios, Isabel la Católica, Dios les conceda sus bendiciones. Como saben, pueden escuchar el programa de nuevo en el podcast, y si lo desean, escribir a santosenelclaustro@radiomaria.es. Dios les bendiga. Han escuchado en Radio María una reposición del programa Santos en el Claustro, dirigido por Fray Santiago Cantera.